Hola, bienvenidos a Estudio Louis. El día de hoy voy a estar haciendo una calatea, que es una réplica de una que yo tengo en mi estudio. Y para eso pues fotografié, edité, escalé e imprimí algunas de sus hojas. Como en el reverso es de este color así como berenjena, con pintura acrílica voy a pintar el reverso del papel. Voy a estar usando diferentes tonos, aunque me voy a basar básicamente en dos, pero pues no quiero tampoco que sean exactamente del mismo color. Le doy incluso una segunda capa para darle variación y algunas le doy 2 o 3 manos para que queden más oscuras, para que queden diferentes y un poco más realistas. Después necesito cortarlas para separarlas por tipo y por color, simplemente por comodidad para mí, para trabajar, así me acomodo más. Y si nos fijamos bien en este tipo de hojas, son muy brillosas. Bueno, y tienen una nervadura, claro, tienen la nervadura aquí en el centro, que en la impresión se perdió. Entonces con un pincel muy fino, es de uñas, para hacer detalles de uñas, pues le voy a marcar la nervadura para que tenga un poco más de detalle y porque luego esas sutilezas son las que nos dan un resultado más realista, ¿no? De mayor calidad. Ahí se alcanza a apreciar la diferencia de cómo queda la impresión y ya luego con la liniecita que apenas se marca. Es muy pequeña, pero sí se nota. Aquí se nota claramente dónde está sí y dónde está no. Después, para darle ese brillo natural que tiene, pues con pegamento, con cola blanca, se le puede, depende de la marca y de la calidad de lo que cada quien tenga. Yo le voy a dar 2 manos, dejando secar perfectamente entre capa y capa para que no se vaya a poner opaca o grumosa o algo. ¿Por qué no barniz? Porque no quiero tampoco engrosar demasiado el papel. Mientras más grueso quede, más tosco va a ser y menos realista. Entonces la voy a dejar secar y luego le voy a dar una segunda mano. Ya cuando esté seco, ahora sí, pues voy a recortar hojita a hojita, procurando no hacerlas perfectamente ovaladas, o sea, no hacer un corte parejo. Aunque sean pequeños entresacados, queda mejor la hoja, porque al final de cuentas este tipo de hoja está como ondulada. Porque es muy pequeña, a lo mejor no puedo hacer ese efecto tal cual como quisiera, pero me puedo apoyar haciendo el recorte así un poquito, no exactamente en zigzag, pero así un poquito con entresacados, no sé cómo decirlo. Pero bueno, creo que sí se entiende. Pues una vez que tengo ya todas, hice, claro, como siempre, hago muchas más de las que en realidad voy a necesitar, pero pues aprovecho para en el futuro, cuando quiera volver a repetirle, pues ya las tengo. Pero bueno, ya las tengo recortadas y todo, pero resulta que a la hora de cortar el papel, como era un papel blanco, se queda en el filo como blanco. Aquí estoy haciendo un acercamiento para ver si se alcanza a apreciar esto que digo. Pues no me gusta. Entonces, con la misma pintura de los tonos que estuve utilizando, le voy a pintar el filito, teniendo mucho cuidado de no poner demasiada pintura, porque entonces la pintura se va a ir a cualquiera de las dos caras. Y si se viene del lado de la cara rojiza, pues va a dejar un filo más oscuro. Y si se va del lado donde está lo verde, pues va a quedar un filo que no se ve bonito. Entonces hay que tener mucho cuidado, muy despacio, y yo le quito así con la mano como el excedente por si acaso se queda un poco más.
y poco a poco, por todo el filo, para que no queden estos tonos blanquecinos, que a lo mejor no se nota tanto, pero luego sí, en conjunto sí, sí se llega a notar. Ahora con un punzón, con una aguja, yo estoy usando una aguja, voy a marcar por donde dobla la nervadura para que me ayude a hacer el doblez. Y por la parte de atrás, nuevamente con una aguja, voy a usar ahora una que es un poco más gruesa. Voy a marcar las nervaduras principales, que son más o menos 5. No tienen que ser iguales, ni precisas, ni mucho menos. Pero bueno, yo me fijé más o menos en una hoja cómo eran y vi que tiene como 5 nervaduras principales, más o menos, y luego tiene otras secundarias. Entonces con una aguja gruesa, con esta, marco esas principales. Y luego con una aguja más fina, le voy a hacer varias entre una y otra para marcarle esa textura que tienen las hojas. No me apoyo demasiado fuerte porque puedo romper la hoja o puedo levantar el color y entonces voy a dejar un surco blanco. Entonces nada más pues marco, me estoy apoyando en un tapete de silicón para que penetre un poco la marca. Si me pongo en algo rígido, pues probablemente no se marque tanto, ¿no? Entonces, pues ahí ya quedó, se alcanza a notar, no está muy profundo la marca, que es justo como quiero, así a contraluz se alcanza a apreciar perfectamente como la textura que tenía. Y muchas hojas, no sé, otras plantas, pero las mías pues sí se me ponen así un poquito oscuritas de algunos puntos. Y pues eso también lo quiero recrear para que quede más realista. Voy a apoyarme para dejar fija la hoja y simplemente lo que voy a hacer es darle unos toques con diferentes tonos, más o menos esta es la gama que voy a usar, más o menos, y darle toquecitos. Le doy toques, como la pintura acrílica que yo tengo es una acrílica muy densa, si le dejo simplemente así como el brochazo, digamos, se le va a quedar un relieve. Entonces por eso con el dedo le aplano para retirar los excesos y para que la pintura no me vaya a quedar pues así en relieve, ¿no? No quiero que me quede así tridimensional. Entonces por eso con el dedo como que termino de integrarla y sobre todo de que no me vaya a quedar levantada ni nada por el estilo. Entonces doy pequeños golpecitos en algunos puntos, unos toques nada más. Y ya con eso, pues se ve así como las hojas reales, que de pronto se marchitan un poco o se queman un poco con el sol o lo que sea, ¿no? Lo normal que tienen las plantas. Y no a todas las hojas, pues algunas sí y algunas otras pues no. Unas las quiero dejar muy bonitas, muy cuidaditas y unas que otras sí las quiero dejar así como un poquito descuidadonas, vamos a decirlo, ¿no? Esta otra, es que así está una de las de mi planta de verdad, sí está así como muy quemadita así de la punta y pues así la quiero hacer. Y luego mi planta justo en este momento le están haciendo una nueva hoja. Entonces cuando sale se hace así como un cono, como un churro. Y le voy a hacer también un churrito. Mi planta tiene una sola hoja que está ahorita por nacer y esa es la que quiero ponerle. Con la ayuda de las pinzas hago pues un conito y le pongo por dentro un poco de pegamento blanco para sujetarla, pero no la quiero sujetar completamente, o sea, dejo la puntita un poco salida para que se vea como que está emergiendo. Y luego, con unos pedazos de alambre, yo tengo una forma que se me hace comodísima de trabajar, que es simplemente sumergiendo el alambre
en pintura y depende de la planta que vaya a hacer, pues le doy 1, 2, 3 o 4 capas, las que sean necesarias. Incluso algunas las dejo con más capas y otras con menos capas para que unas me queden más gruesas y otras no y queden más realistas, porque al final de cuentas los tallos pues no todos son uniformes. Así con diferentes grosores quedará mejor. Aquí ya con otra mano pues queda más grueso, los dejo secando y entonces estará listo para empezar a armar cada hoja con su tallo. Por la parte de atrás no voy a usar pegamento. Lo que voy a usar es nuevamente la pintura que usé, porque la pintura que yo tengo es muy densa y es así como plástica. Entonces la voy a usar como pegamento, porque así no le dejo manchas, no le dejo ahí un masacote, un pegoste de pegamento que luego queda brilloso, queda de otro tono. Con la misma pintura voy a sujetar el alambre, le pongo un poquito y luego hago presión y espero a que se seque. Y esto lo repito con todas. Yo voy a hacer aproximadamente 18 hojas de diferentes tamaños. Y una vez que secan, con ayuda de una pinza, muy despacio, poco a poco, voy a ir haciendo la curvatura que tienen las hojas, con mucho cuidado de no hacer demasiada fuerza, porque o se desprende el alambre, o me perfora el papel, o queda un pico, no queda bien la curva, sino que lo hago en L o algo así. Entonces, muy despacito, poco a poco, hago la curvatura y luego las hojas tiene ese efecto como ondulado. Con las pinzas le voy a hacerle como quiebres, marcas. Hago el papel un poco para el frente, un poco para atrás. En algún punto sí, en algún punto no. Entonces lo voy como arrugando un poco el papel. Y de esa forma no me queda plana como un plato, sino que va adquiriendo un poco de textura y de movimiento. También hay que doblarle para que vayan teniendo así la forma natural, como la caída natural que tiene esta planta. Y ya por último, yo tengo aquí una macetita de papel. Quienes no me conocen saben que odio hacer macetas. La macetita en sí, ahí la tenía y es la que voy a usar ahora. Entonces le voy a poner un poco de pegamento blanco y yo por aquí tenía un poco de porcelana fría de este color, pero da igual, como no se va a ver, en realidad de cualquier color da igual. Entonces esta yo la voy a usar y la voy a, con la parte de atrás de un pincel o de una herramienta para hacer presión y que entre bien hasta el fondo. Esto nos sirve para darle cuerpo a la maceta y sobre todo pues para tener en dónde enterrar cada uno de los tallos que ahorita vamos a poner para armar la planta. No tiene que quedar tan arriba el relleno porque todavía falta ponerle la tierra y además al ir poniendo los tallos pues se va a incrementar el volumen y luego nos va a quedar la tierra desbordada, ¿no? O hasta bombada. Y pues no. Para poner la tierra uso un poco de café molido, uso un café que ya está usado y con un poco de pegamento. Ahí está. Un poco de pegamento, un poco de café y simplemente ahora tengo que limpiar un poco las orillas donde se manchó un poco o para que la tierra no esté, digamos, en las paredes internas de la maceta, para que esté un poquito. Aunque realmente una maceta no está limpia del todo por dentro, ni mucho menos. Pero bueno, para dejarlo un poquito más pulidito por dentro, quito los restos que quedan por ahí. Y ahora ya nada más es cuestión de ir
clavando tallo a tallo. Por supuesto dejé el alambre mucho más grande de lo que lo voy a necesitar porque se me hace más fácil de manipular y ya luego al final lo voy cortando del tamaño que necesito. Entonces yo tomé la medida de mi planta y es solamente aproximada, obviamente no espero que sea exactamente igual, pero sí tengo el parámetro más o menos para ver cuáles son las más altas, que serían estas, y a partir de ahí a jugar un poco con las alturas y con la posición. Algunas son un poquito más arqueadas, otras son un poquito más como cerradas, digamos, otras están así como más expandidas, otras las hojas están muy como una mano, ¿no? Así como parando un stop, así. Y otras están más caídas, más como desvanecidas. Y pues ya ahí es cuestión de ir jugando con la posición que más nos conviene. Sobre todo, a ver, una cosa es que nos guiemos de una planta real o de una imagen, pero tiene que ser eso, guía. Porque a la hora de que armamos nuestra pequeña planta, es nuestra pequeña obra de arte y nos va marcando la pauta de lo que le queda y de lo que está bien o no, porque pues ya en conjunto, a lo mejor mi planta real tenía más hojas de las grandes, pero yo sentí que necesitaba ponerle eh, no tantas grandes porque me parecía que se veía como desproporcionada. Entonces opté por ponerle solamente 5 de las más grandes y luego me parece que fueron 6 de las medianas y luego no recuerdo si 7 u 8 de las más pequeñas y la que está así enrolladita que apenas se supone que está naciendo. Es mejor clavarlas. Ahorita está fresca hasta la maceta y como es de cartulina, pues está frágil, ¿no? Pero no importa. Ahorita lo que importa es clavarlas y ya una vez que estén clavadas, le vamos acomodando y dando la forma final a todas las ramitas y sobre todo también a las hojas. A veces necesita pegamento y a veces no. ¿De qué depende? Tampoco le quiero poner demasiado pegamento y no necesita cada tallo pegamento, porque si no lo que voy a hacer es dejarle a la tierra, se le va a notar y va a quedar por encima un punto brilloso del pegamento. Y no quiero. En realidad, como la porcelana fría está fresca, simplemente si clavo los alambres, pues como tienen pegamento, la porcelana se va a adherir perfectamente al pegamento del alambre. No tiene problema, no necesita pegamento, pero yo le quise poner a uno que otro simplemente para asegurarme y para que quede más firme, más sujeto. Pero en realidad no era necesario. Aquí ya estoy terminando con con las últimas hojitas. Había dos que eran las que tenían así como quemadito, como quemada o así fea, digamos, la punta. Esas dos tengo que tener cuidado de dejarlas al frente. Obviamente la maceta tiene su parte trasera, que es la unión de los dos papeles, y tiene su parte delantera. Entonces voy a tener cuidado de dejar hacia adelante las que están como quemaditas, pues para que se vean. Y así es como queda bajo la lámpara y aquí en comparación con mi planta real. Así que bueno, espero que les haya gustado y que les haya servido este pequeño y breve tutorial y pues nos vemos en un próximo video. Adiós.